11. Y antes de leer el pasaje y todas estas cosas que son importantes para lo que vamos a meditar esta noche, quiero que piense un momento en la experiencia de la vida de la iglesia. Quizás una de las cosas más difíciles de gestionar en la iglesia es precisamente la comunión, la armonía. Usted sabe lo complicado que somos las personas y siempre estamos tirando para un lado, unos están tirando para otro, unos quieren hacer una cosa, otros quieren hacer otra cosa. Eso se pone muy complicado, pero resulta que los cristianos debemos estar precisamente en armonía. Mire que hay como dos líneas de pensamiento en eso, o dos énfasis que se hacen. Y por un lado hay un grupo que dice que la vida en la iglesia solamente se debe enfocar, o particularmente debe enfocarse en lo que tiene que ver con la comunión, con pasarla bien, con el compañerismo, con integrarnos. Hay un grupo que enfatiza mucho eso. Hay otro grupo que enfatiza es lo contrario. Nos reunimos solamente para conocer a Dios. Las relaciones no son tan importantes, las relaciones pasan a un segundo plano. Y entonces el error de los dos grupos es que no se dan cuenta que no son excluyentes, sino que son complementarios. En realidad la vida de la iglesia es una vida en comunidad en donde todos sí o sí tenemos que compartir, hacer parte de la misma familia. Eso es muy importante, pero además nos reunimos para conocer a Dios. Pero han habido dificultades con eso. Hemos conocido de personas que se reunieron con el ánimo de buscar a Dios, con el ánimo de conocer a Dios, y todo comenzó bien, primera, segunda, tercera, cuarta vez que se reunieron, pero ya la quinta empezaron a hablar de repente de otra persona, a la sexta no solamente hablaron de otra persona, sino que ya empezaron con charlas que no convenían, y de repente lo que empezó bien terminó siendo una cosa que no correspondía, fue una compinchería. Ahora, ustedes deben saber que entre los cristianos también puede darse eso, ¿no? Cosas que no deben darse resultan surgiendo en reuniones que no tenían inicialmente ese propósito. Y bueno, yo quiero que pensemos en esta tarde y esta noche en cómo nosotros debemos actuar en esas circunstancias. Digamos, de otra perspectiva es, ¿para qué nos reunimos? Como iglesia o los cristianos, ¿qué deben hacer cuando se reúnen? Vamos a leer entonces ahora sí el pasaje, teniendo esa pregunta en mente, y quiero que usted fíjese lo que está pasando aquí en las reuniones de un grupo de cristianos. Vamos a leer 1 Corintios 11, versículo 17, y sígame en la lectura, pero fíjese en los detalles de lo que está pasando acá. Dice: pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Mire lo que está pasando. Un grupo de cristianos se reúnen y en las cosas que terminan es increíble. Ahora, déjeme empezar y como primer punto esta noche, respondamos esa pregunta: ¿para qué tenemos nosotros que reunirnos? ¿Cuáles debieran ser nuestros propósitos al momento de reunirnos? Bueno, miremos lo que está pasando acá. Los corintios, esa iglesia en Corinto es una iglesia que tiene muchos problemas, que tiene muchos líos. Y déjeme recordar un poco lo que hemos ya venido estudiando a lo largo de varios meses. Primero, ellos tenían divisiones. Unos peleaban porque yo soy fan de Pablo, no, yo soy seguidor de Pedro, no, yo soy seguidor de Apolos. Y habían conflictos en la iglesia por cuál era el líder más importante para ellos. Pero no era eso lo único. Además había pecados
que ellos toleraban cosas que sucedían al interior de la iglesia y ellos se quedaban callados. Peleaban por cuál líder debía ser el importante, pero no peleaban por la santidad, por ejemplo. Y entonces se toleraban pecados, gente viviendo como no debían vivir y decían que eran cristianos. Además habían conflictos entre los creyentes y no solo era que hubieran conflictos entre ellos, sino que además se demandaban ante los jueces. Y entonces este me debe o este me hizo o no sé qué, y una peleadera terrible. Había inmoralidad sexual. Mire, Pablo le dice a sus corintios, ustedes no se deben unir con una ramera, porque el que se une con una ramera, una carne es con ella. Ahora, ¿por qué Pablo les dice eso? Pues porque esta gente tenía problemas con eso y la situación no era chévere. Y además había un orgullo, una prepotencia, y déjeme definir eso como un orgullo teológico, porque unos sabían, los ídolos no son nada, así que yo puedo ir a meterme a una carnicería y comer carne que sea sacrificada a los ídolos y nada pasa, o estar en un sacrificio de un ídolo y nada, absolutamente nada pasa. Pero eso simplemente era una manifestación de falta de amor, de orgullo, de prepotencia, que hacía que la iglesia sufriera problemas. Y llegamos a otra parte, a otro lío que hay en la iglesia de Corinto. Imagínense, esta iglesia sí que tenía líos. Ser pastor de esa iglesia no era nada fácil, imagínense qué líos los que había ahí. Y llegamos a una situación en donde nosotros encontramos que cuando se reúnen no hacen las cosas bien. Cuando se reúnen, el propósito no es compañerismo, no es unidad, no es armonía, sino que hay orgullo, hay exaltación por encima de los demás. Y en lugar de participar de la cena, lo que pasaba era terrible. Ahora, déjeme, para que tú comprendas un poco, pensemos en cómo eran las reuniones de la iglesia cristiana en el primer siglo. En el libro de Hechos usted encuentra algunas pequeñas descripciones de lo que pasaba. Y primero se reunían con el propósito de celebrar la salvación, con el propósito de adorar y glorificar a Dios, exaltarle a Él, pero también que hubiera comunión entre los creyentes. Era muy importante. La iglesia creció, surgió desde el mismo momento en grupo de cristianos, no individuales, sino en un grupo de creyentes. La importancia de la iglesia se ve en eso. Vamos a reunirnos para celebrar nuestra salvación, que es común a todos, pero al mismo tiempo pues hacemos familia, al mismo tiempo charlamos, nos apoyamos, oramos los unos por los otros. Eso era muy importante. Tanto era así que estas reuniones además incluían, por ejemplo, que se repartía las riquezas de uno, lo que les sobraba, los excedentes, para dárselo a los que les faltaba. En la iglesia del primer siglo, muchos creyentes que tenían herencias o 2 propiedades o 3 propiedades, lo que hacían era que vendían una y la llevaban todo ese dinero a la iglesia y repártanlo en los hermanos que no tienen, para que todos tengamos y haya unidad, haya armonía. A ese nivel era el compañerismo, la unidad y la comunión que había en la iglesia del primer siglo. También se reunían evidentemente para estudiar la palabra de Dios, para estudiar las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas de los discípulos del Señor Jesús. Y entonces tú ves ahí, hay una celebración, adoración a Dios, pero también hay compañerismo, hay discipulado, hay ese aprendizaje de conocer a Dios. Pero ¿qué pasaba en Corinto? No, nada de eso. Y lo peor era en el momento más sagrado de la reunión cristiana, que es cuando celebramos la Santa Cena. Lo que acabo de leer, esos versículos que acabo de leer, son una descripción de un culto en donde se celebra la Santa Cena. Ahora, antiguamente, la Santa Cena era una comida, no era solamente una copita de jugo y un pedacito de pan, no, sino que había evidentemente una copa y evidentemente pan, pero seguramente lo acompañaban con más manjares y cosas. Y entonces era una conmemoración. Y fíjese, esto es interesante, la Santa Cena, que creo que debemos resaltarlo acá, y es que la Santa Cena conmemora no solamente el sacrificio de Cristo, sino que también la comunión entre los hermanos, porque era una comida. La cena del Señor Jesús no solamente era el símbolo, sino que daba una participación en la comunidad de la iglesia. Eso es algo importante. Pero estos corintios se reunían y lo que pasaba era
empezaba la Santa Cena y ese es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo, se la comían y después empezaron con unos banquetes tremendos. Unos llegaron al extremo de hasta emborracharse, terminar embriagados, imagínense. Otros que no tenían, simplemente se quedaban mirando a los que sí tenían como mira uno cuando alguien tiene un manjar. ¿Usted ha visto cuando alguien está chupando helado y uno viendo que chupan helado uno? Eso es terrible. Así estaba pasando en la iglesia y lo que estaba generando era división. En lugar de que eso diera armonía, se estaba generando era grupos cerrados. Muy seguramente gente pudiente en la iglesia de Corinto. Cuando llegaba la conmemoración de la cena, entonces lo que hacían era vamos a contratar tal buffet y entonces que traigan esto y lo lleva allá a tal lugar. ¿Y quiénes son los que usted va a invitar? Solo mi grupo de amigos y los demás no sé, que cada uno haga su cena, pero nosotros nos reunimos aquí. Y entonces en la iglesia, imagínense este auditorio, lo que hacían era grupos. Aquí los que comían lechona. Acá los que traían un banquete estilo buffet. Aquí apenas los que tenían lo de la Santa Cena. Y aquí había gente que literalmente no tenía nada. Y eso es lo que está criticando Pablo. Esa clase de circunstancia y situación que se da en la iglesia, en donde precisamente no debiera suceder eso. Ahora, hoy día quizás nosotros no tenemos a ese punto de embriagarnos en la Santa Cena, no, por eso hoy usamos es jugo de uva, vino no, antiguamente era vino, pues imagínense, fácilmente terminan embriagados, hoy día no, pero sabes, creo que hay que reflexionar en algo importante cuando nos reunimos. Sí podemos incurrir en algunos errores similares a los de los corintios, por ejemplo. Ellos eran elitistas, entonces yo me reúno con mi grupo y a ellos sí les doy de comer. Entonces el grupo de los que, no sé, los amigos de Pablo, los seguidores de Pablo, allá comiendo manjares. Y aquí los seguidores de Pedro, no, estos aquí aguantando hambre y viendo a los otros comer. Ahora, eso no nos pasa hoy día porque no hacemos la Santa Cena así, pero ¿sabes cuándo puede pasar? Cuando hacemos planes que no todos pueden acceder. Cuando nosotros planeamos algo y organizamos algo, podemos incurrir en un error y es pensar que todos tienen los recursos para ir. Y resulta que no necesariamente puede ser así. Y entonces estamos haciendo algo que viene en contra de la unidad de la iglesia. Ahora, ¿usted cree que estaba prohibido que comieran? No, todos comían. El problema era que unos comían sin pensar en los que no tenían. Y a nosotros nos puede pasar eso, que por ejemplo hagamos planes pensando solo en unos pocos que pueden cubrir los gastos y no todos. Como principio deberíamos pensar, si hacemos algo, preocupémonos porque todos puedan. Así que vamos a nivelar ¿por dónde? Por lo bajo, no por lo alto. Si yo nivelo por lo bajo, todos, me voy a asegurar que todos puedan estar. Otra cosa, pensar en nuestras posibilidades y en nuestra bendición y no en la escasez de los demás. Porque cuando yo pienso en mis posibilidades, pues fácilmente digo gastemos, pero cuando pienso en la escasez de otros, digo no podemos gastar, porque no todos tienen. Los corintios no pensaban así. Otra cosa que quizás podemos nosotros incurrir un error en nuestro tiempo es precisamente ser ostentosos. Aquellos que han sido bendecidos, entonces ser ostentosos, y los que no, simplemente los ven y como que pasan y tragan saliva y eso daña la unidad de la iglesia, imagínense. Y entonces, fíjese lo que está pasando acá en la iglesia de Corinto. Grupos cerrados, gente que se está desenfrenando, falta de amor, falta de pensar en el necesitado. Eso es lo que está pasando y cómo nosotros podemos también caer en eso. Le doy 3 ejemplos nada más, pero nos puede pasar que nos volvamos también personas que tenemos nuestro grupito y solamente con ellos me relaciono y solamente con ellos habla, cuando la iglesia debe ser la reunión ¿de quién? De todos. Somos un cuerpo. Ahora, ¿para qué entonces nos reunimos? Déjeme darle 3 razones para los cuales nosotros tendremos que reunirnos. Y la primera es muy sencilla. Debemos reunirnos para celebrar la salvación que hemos recibido en Cristo. Si nos reunimos, debe haber un objetivo principal y es celebrar lo que hemos recibido
en nuestro Señor Jesús. Adorarle, glorificarle. Por eso nuestras canciones deben precisamente exaltar eso. Ahorita cantábamos esa que decía nuestro Salvador. Eso es importante que lo hagamos en la iglesia. Nos reunimos para celebrar la salvación que nos es común a todos. Nos reunimos para aprender de esa salvación, ya no cantando, sino quizás es escuchando, o en medio de la canción nos pueden decir una palabra que nos lleve a reflexionar y a aprender algo nuevo, pero sobre todo aprendemos en la enseñanza, en la predicación. Para eso nos reunimos. Es importante que celebremos y aprendamos más de la salvación que hemos recibido en Cristo, pero también es importante que nos reunamos para la comunión, para el compañerismo, y aquí vuelvo a la Santa Cena. La Santa Cena, digamos que son dos cosas que creo que debemos comprender. En 8 días hablaremos más en detalle de la Santa Cena, pero déjeme darle un punto aquí esta tarde. Y en la Santa Cena nosotros vemos primero todo el aspecto simbólico del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El cuerpo, el pan, la sangre, la copa y lo que eso significó. El hecho de comer implica que yo me comprometo y declaro ante los demás que creo en Cristo Jesús y que Él es el alimento, que Él es la bebida que sacia mi alma, un alimento que suple todas mis necesidades. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero también, y mire que eso es algo que a veces no consideramos de la cena, de la Santa Cena, es precisamente que es una comida. Y la comida quizás es una de las cosas que los humanos más empleamos para tener comunión y compañerismo. Es una comida que todos compartimos. Mire, hoy día después del COVID, a nosotros nos pasan la cena en una copita pequeñita y el pan en otra copita y ya. Y cada uno tiene su cena. Antiguamente todos cogían del pan, lo iban cogiendo y bebían de la misma copa. Claro, hoy día... Usted se imagina esa copa y todos ahí, a las caras que están haciendo, esas son, imagínense todos pasando la copa y usted bebiendo ahí, empieza uno a buscar por dónde no habrán tomado. Pero ¿sabe qué hacía eso? Unidad. Esto era unidad. Hoy día ya no lo hacemos y no lo vamos a hacer así, no piense que vamos a volver atrás y entonces todos a beber de la misma copa, no. Pero ese hecho de participar de ese pan y de esa misma copa hacía que todos estamos comiendo de lo mismo, como cuando la mamá le da a uno de la cuchara que ella está comiendo de su plato y le dice: coma, mijo, ¿ahí hay ascos? No, ahí no hay ascos porque es mi mamá, es mi familia, es la gente que yo amo. Bueno, imagínense en la Santa Cena, que es una comida, precisamente también nos lleva a entender esta realidad. Compartimos, así que nos reunimos también para hacer comunidad. Nos reunimos también precisamente para ser familia. Nos reunimos para poder encontrarnos con gente que sabemos que estaremos con ellos en el cielo, y desde ya nuestras relaciones con ellos deben ser fuertes. Nos reunimos además para entender que los unos a los otros nos formamos y vamos camino al cielo y estamos siendo discipulados, transformados en medio de esas relaciones. Ese no vamos a extendernos a explicar esto porque en otro punto lo trataremos, en otra enseñanza. Pero nos reunimos precisamente para esas cosas, para celebrar a nuestro Señor, para hacer comunidad y para que juntos vayamos, estemos siendo transformados y estemos siendo cambiados. Y entonces, cuando nosotros pensamos en fortalecer la comunión, hay actitudes entre nosotros que deben ser eliminadas. Y más bien todas deben propender por la unidad. ¿Qué significa eso? Que en nosotros debe primar la humildad, debe primar el servicio, el amor, el afecto entrañable, la amabilidad. Eso debe ser algo que nosotros debemos formarnos y entrenarnos y obligarnos, si es el caso, para que eso nos caracterice. Porque estamos llamados a trabajar en la unidad. Y un aspecto más que yo creo que debes tú entender en este punto, y es trabajar en la mortificación. Esa palabra es rara, ¿no? Mortificación. ¿Cuánto le suena a Morticia, la esposa de los locos Adams? Y no, bueno, ¿qué mortificación? ¿Qué es mortificación? La mortificación es una doctrina o una enseñanza que nos lleva a comprender que yo tengo que mortificar mi carne. ¿Cómo mortificas tú la carne pensando en la unidad? Cuando no piensas en tus deseos, sino que piensas en el bien común de todos. Filipenses 2 lo dice.
No solamente piense en lo suyo, sino piense también en lo de los demás. Imagínense, eso dice Filipenses 2. ¿Y cómo nos mortifica tener que no hacer lo que queremos, sino pensar en lo que todos desean? Y eso es una actitud que nosotros debemos desarrollar. Mortificarnos, ¿para qué? Para que sea común en nosotros las cosas que nos benefician como cuerpo de Cristo. Para eso nos reunimos. Celebrar, aprender, hacer comunidad, y en eso tenemos que tener actitudes que propendan por precisamente esa unidad. Ahora, ¿por qué nosotros debemos cuidar la comunión? Quiero responder esa otra pregunta. Y mira el versículo 19, por favor. Leámoslo y mira lo que dice ahí. Dice, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Ahora, este versículo 19 es una afirmación del apóstol Pablo realmente sorprendente. Porque uno podía decir, ¿por qué Dios permite que en la iglesia hayan esas cosas? ¿Por qué Dios no elimina esas cosas? Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para hacer que en su iglesia no hayan divisiones, no haya gente ostentosa, no haya gente que sea elitista, sino sacar eso o cambiarlos y transformarlos. Dios puede hacer eso. ¿Y por qué lo permite? Pablo nos da una razón, y una razón que tiene, yo encuentro aquí dos cosas, quizás tres, que son importantes que tú puedes comprender acá. Dice Pablo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. Así que los bandos y los conflictos y todas esas situaciones no son deseables, pero son necesarias. Horrible. Yo pienso esto como pastor. Como pastor, yo no quisiera que en la iglesia, que en mi iglesia, en la iglesia que yo pastoreo, hayan conflictos. ¿Usted cree que yo sería feliz de que hubiera eso? No, no lo deseo. Pero Pablo dice, son necesarios. Ahora, ¿por qué son necesarios? Bueno, porque no todos son lo que dicen ser. Y los conflictos sacan a la luz quién es el que debe ser, quién es el que sí es. Ahora, en Mateo 13 hay una parábola, y es la parábola del trigo y la cizaña. No la vamos a leer, simplemente en casa usted revise eso, Mateo capítulo 13. Y la parábola del trigo y la cizaña enseña una verdad muy importante. Y es que el reino de Dios, o la iglesia, que es donde el reino de Dios se hace más evidente, está constituida de gente que son hijos de Dios y de gente que no son hijos de Dios, pero que parecen hijos de Dios. El trigo y la cizaña, los dos se parecen tanto, los dos se pueden confundir, pero solo uno produce fruto comestible, el otro produce fruto amargo que no se puede comer. El trigo, del trigo sacamos el pan, la harina, todo es un cereal muy importante para la alimentación del ser humano. De la cizaña, no, por eso se llama cizaña. Un grano amargo, un grano que daña el producto del trigo. Y lo que enseña esa parábola es que en la iglesia están esas dos cosas, son tan parecidos, se ven como tan iguales, son como, no es que son. Usted no puede saber a simple vista, pero cuando hay conflictos, cuando están esas divisiones muestran por un lado que los que actúan de esa manera o no han nacido de nuevo o son muy carnales y están en un proceso. Y los que son afectados de eso, dependiendo cómo reaccionen, van a mostrar si han nacido de nuevo o si no han nacido de nuevo. Y déjeme le explico esto. Cuando uno que está en este bando, que tiene dinero, que tiene recursos, decide pensar en sí mismo y pasar por encima de los demás, está manifestando que su amor por el prójimo no es el que Dios le pide. Él no ha nacido de nuevo todavía. O si ha nacido de nuevo, es muy carnal, muy inmaduro. Pablo dice, es necesario que entre vosotros haya conflictos para que se sepa quiénes son. Entonces aquí tenemos algo en lo que tú tienes que pensar. Si tú eres de los que son elitistas, eres de los que están en esos grupos, cometes el error de ser ostentoso, de hacer planes en lo que solo tú puedes cubrir, etcétera, 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 pues hermano, o no has nacido de nuevo o simplemente eres muy maduro y bueno, tienes que cambiar, corregir. Pero acá al otro lado están los que ven eso y son afectados por esos comportamientos. Y qué horrible que es ver comer a otros, ¿cierto?
Eso es horrible. Y entonces usted empieza a mirar, uy, mire eso ya que están comiendo. A ver, yo aquí apenas con mi huevo, arroz con huevo, y esos allá tienen carne y todo eso, mire, y es uno acá con arroz con huevo, etcétera. La reacción que tiene esta persona manifiesta si ha rendido su corazón a Jesús y ha nacido de nuevo, o si también está en la carne o no ha nacido de nuevo. ¿Qué puede pasar acá? Que ese que está en ese grupo viendo cómo los otros son elitistas, entonces empieza a hablar mal de ellos. Mírelos, esos que se creen. Ah, mire cómo no sé qué, dizque hijos de Dios. Claro, ellos están pecando, pero él también, porque esa no es la manera. Mire, si esta es la iglesia, yo no vuelvo. Olvídese, si eso pasa en la iglesia, no vuelvo. Y hay gente que se ha retirado por cosas así. ¿Qué está mostrando esta persona? ¿Que ellos están actuando bien? No, que su corazón no ha sido entregado y rendido completamente ¿a quién? A Cristo. En las dos circunstancias se comprueba y se deja ver quién es la persona. Se deja ver quién ha nacido de nuevo. Y sorprendente que las cosas se den de esta manera, pero mire, ¿por qué? ¿Por qué va a suceder esto así en la iglesia? Bueno, por la debilidad humana. La debilidad humana hará que nosotros en algún momento no pensemos en los demás, sino en nosotros o en nuestro grupo. Que tengamos un grupito ahí, nosotros y los demás que sufran. Que quizás caigamos en la ostentación. En algún momento podemos hacerlo. Pero nuestro punto es corregir, cambiar y entender que tenemos que pensar en la iglesia como comunidad y no en mi vida particular. Tú debes pensar en esa manera. Pero en medio de todo ese mal que hay, de esa debilidad, Dios usa esto en su soberanía, sabiamente para que la iglesia sea purificada y llevarla a un crecimiento, llevarla a la madurez. Entonces, mi querido hermano, Corinto, Santa Cena. Y en lugar de que eso se volviera un momento para celebrar que todos vamos a ir al cielo, Dios nos salvó, se volviera un lugar en donde la gente pasaba por encima de los demás. Unos comían, otros aguantaban hambre, estaban siendo menospreciados. Pablo dice, ¿ustedes desprecian la iglesia de Cristo? Claro, porque Pablo ve la iglesia como un cuerpo, en donde no debieran darse esa clase de cosas. Y yo creo que aquí ya es momento de que tú pienses, ya es momento de que tú empieces a reflexionar un poco en nuestras actitudes. Hoy nuestra Santa Cena es muy, muy sencilla, simple. No tenemos una comida. Es un pedacito de pan, una copa pequeñita de jugo. Más bien algo muy poquito podríamos pensar. Pero aquí el punto es, cuando yo pienso en la iglesia como cuerpo, ya no tengo quizás un desorden en la Santa Cena, pero ¿cuáles son tus actitudes en la iglesia? ¿Eres de los que hace corrillos, por ejemplo, para hablar en contra de otros? Eso daña la unidad. No era lo que hacían los corintios. Seguramente sí. Aquellos es un problema de la comida. Pero como aquí no tenemos problema de la comida, pero si hacemos corrillos para hablar de otros, nos reunimos para ir como lo decimos acá, ir a rajar de. Eso daña la unidad. Si pensamos en nuestros deseos por encima de las posibilidades de otros y queremos imponer nuestros deseos, estamos dañando la unidad. Y hay que tener cuidado con eso. Pablo reprende a la iglesia de Corinto precisamente por eso. Dice, en esto no los alabo. No los voy a alabar en esto. Porque su comportamiento, su conducta, su forma de actuar en algo que debería celebrar la comunión, la comunidad, la unidad de la iglesia, estaba más bien era rompiéndose y fracturándose. Y fíjese, algo más que podemos aprender, aún las cosas hermosas que Dios nos ha dado, las podemos usar para dañar. Cuando no entendemos para qué son dadas. La Santa Cena
Ahorita a nosotros no nos cabría en la mente, en la cabeza, que alguien en la Santa Cena terminara ebrio. Pero podía pasar. Y puede pasar que nosotros en nuestras reuniones que son para celebrar nuestra salvación o para aprender algo o para reunir algo, estemos generando una división, haciendo que gente se pueda sentir mal, haciendo que gente se sienta fuera de ese grupo de personas que van al cielo, que no se sienta parte de la iglesia. Ya no es comida, para nosotros es el corazón. ¿Cómo son nuestras actitudes? Entonces, hermano, piense. Quizás usted ha visto, espero que no, que en esta iglesia no sea así, solo sea en Corinto, donde pasaba eso, que aquí no tengamos esos líos de que alguien se sienta fuera de la rosca. Como que no, en esa iglesia eso toca, es como que tener mucha plata para estar en esa iglesia, porque tanto que nos piden y nos piden. Si ese ha sido tu caso, la reacción que tú tengas va a determinar si ha rendido tu corazón a Dios o no. No justifica eso el pecado de otros. Pero como tú reacciones determina si ha rendido o no ha rendido tu corazón a Dios. Y entonces, hermano, la enseñanza final de Pablo, y lo vamos a hablar dentro de 8 días, es volver otra vez a explicar qué era la Santa Cena. Y yo no voy a adelantar nada, pero simplemente tenemos que entender para qué nos reunimos, por qué es importante la comunión. Porque la comunión también fue la razón por la que Cristo murió en la cruz del Calvario, para que todos estuviéramos unidos en un cuerpo. Un cuerpo que se dirige al cielo, que caminan juntos para llegar a una eternidad con nuestro Señor Jesús. Pero aquí debemos todos propender por eso, por armonía, por unidad, por comunión, por hacer eso, familia. Por preocuparnos que nadie se pueda sentir excluido. Y quizás la forma que habla a tu vida no es dejemos de hacer entonces estos planes que son chéveres porque hay gente que no puede. No, gástalo tú, págalo tú, págale tú a otra persona. Y si ya no se puede, pues entonces no lo hagamos. Pero la idea es que todos estemos incluidos, que todos podamos libremente decir sí, yo puedo. Y no que alguien pueda sentirse por fuera. El libro de Proverbios tiene un versículo que dice que hasta por un pedazo de pan el hombre peca. Hasta por un pedazo de pan. ¿En qué sentido? Que el hombre pueda hacer acepción de personas por un pedazo de pan. Por un pedazo de pan. Negar un pedazo de pan a alguien. Dejar de darle a alguien. Tenemos que pensar muy bien en las actitudes que tenemos. Tenemos que pensar muy bien en cómo nos comportamos. Tenemos que pensar muy bien en lo que deseamos, porque eso puede a algunas personas hacerlas sentir fuera de la iglesia, fuera del cuerpo, y a eso no estamos llamados. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque entendemos que tú nos has hecho una familia, un cuerpo. Somos, Padre Celestial, tus hijos. Nos has redimido, nos has rescatado precisamente para que podamos mostrar al mundo tu amor. Y en eso tenemos que aprender. Tú amaste a todos les das de tu misericordia. Que nosotros podamos tener esa misma actitud, Señor. Te lo suplico. Ayúdanos, Padre, por favor, ayúdanos. Que si hay actitudes en nuestro corazón que son elitistas, que hacen acepción de personas, que somos egoístas, inmaduros, que solo pensamos en nuestros deseos, por favor, Señor, ayúdanos. Te lo suplico, ayúdanos. Que podamos ser una iglesia unida, que podamos amar y pensar en el que no tiene, que todos podamos ayudarnos mutuamente, amándonos, pero también colaborando económica o materialmente. Te lo suplico, Señor. Amén y amén. Hay una cosa más. Hay un tiempo para todo.
Que ahí dice el pasaje, ¿acaso no tienen casas en donde puedan comer y beber? Es decir, hay cosas que usted va a tener que hacer, pero pues para usted en privado. Pero hay momentos en que usted va a tener que hacer pensando en los demás. Hay un tiempo para todo. Y el tiempo que ahora nos llega es